Fue de nuestra gente, vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente. Yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente. Yo quiero más. Hugo Rafael Chávez nació en Sabaneta, en el llanero estado de Barinas, ubicado en el centro del país el 28 de julio de 1954, el tercero de los 7 hijos de 2 educadores, Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías de Chávez. De niño fue monaguillo y siempre un gran aficionado al béisbol. Se formó en la Academia Militar de Venezuela, donde obtuvo el grado de subteniente en 1975. Formó parte del cuerpo de paracaidistas del ejército y alcanzó el grado de teniente coronel. Se casó 2 veces y en ambas oportunidades se divorció. En total, en sus 2 matrimonios tuvo 4 hijos. Después de su segundo divorcio en el 2003, no hubo más una figura de primera dama en Venezuela hasta el 2013, cuando falleció. Sus primeros pasos políticos los dio al formar el Movimiento Bolivariano Revolucionario en 1982, también conocido como MBR 200. Hugo Chávez fue el 48º presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Estuvo al mando por 14 años. Insistía en que el socialismo sí era posible en aquella coyuntura de desarraigo de las ideas de izquierda y progresistas en América. Instauró un cambio político, ideológico y social, no solo en su país, sino en muchos otros de la región. De acuerdo al analista Mark Weisbrod del Center for Economic and Policy Research, durante el gobierno de Chávez, desde el 2004 los índices de pobreza absoluta se redujeron en un 70%, mientras que la pobreza relativa vio disminuidas sus cifras en un 50%. Millones de venezolanos además obtuvieron acceso al sistema de salud por primera vez. Igualmente, el analista resalta que durante los 14 años de gobierno de Hugo Chávez, este siempre mantuvo altos niveles de popularidad, estando estos por encima del 50%. Finalmente, el presidente mantuvo desde un comienzo una férrea oposición contra el gobierno de Estados Unidos, lo cual terminó haciendo un fuerte contrapeso a lo que él llamaba la hegemonía de Washington en la región. Hugo Chávez ingresó a la Academia Militar de Venezuela, donde se graduó y recibió el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares, en la especialidad de Ingeniería, egresando con el grado de subteniente el 5 de julio de 1975. Continuó su carrera militar en las Fuerzas Armadas hasta ascender al grado de teniente coronel en 1990. En 1982 fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, en alusión a los 200 años del natalicio de Simón Bolívar. El 4 de febrero de 1992, teniendo como uno de los líderes principales a Hugo Chávez, comenzó la sublevación de comandos en Venezuela, principalmente en las ciudades de Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay. A pesar de los esfuerzos, el golpe de Estado falla, por lo cual Chávez decide rendirse y asumir la responsabilidad tanto del fracaso como del movimiento militar bolivariano que se estaba gestando. Fue llevado entonces prisionero al cuartel de San Carlos por el atentado contra el presidente. El 27 de noviembre de ese mismo año, otro grupo de oficiales, esta vez de la Fuerza Aérea, se sublevaron infructuosamente contra el gobierno. Sin embargo, la unión de todos estos hechos debilitaron fuertemente el gobierno de Carlos Andrés Pérez, generando así que se llevara a cabo su remoción de la presidencia el 20 de mayo de 1993. Hugo Chávez es liberado el 27 de marzo del año siguiente, y después de esto empieza a tomar mucha fuerza y popularidad entre los venezolanos, e inicia así su carrera por llegar al Palacio de Miraflores. Después de todos estos acontecimientos, Hugo Chávez decide formar el movimiento Quinta República o MBR en 1997, siendo este el partido de las izquierdas venezolanas. Fue el partido más votado del país desde 1998 hasta el 2007, año en el cual fue disuelto para integrarse al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV. En las últimas elecciones en las que participó, obtuvo cerca del 42% de la votación. Su ideología se basaba en los ideales de Simón Bolívar, el bolivarianismo, con elementos humanistas, socialistas y nacionalistas a favor de la democracia participativa.
El MBR es descartable por haber sido de los pocos partidos venezolanos que pregonaba el indigenismo, sorprendente debido a que ha resultado poco atractivo para los políticos venezolanos, pues los indígenas conforman una minoría no mayor al 2% de la población. La posición ideológica de Hugo Chávez fue esencialmente revolucionaria. Pregonaba el bolivarianismo como ideología, buscando una unión entre el patriotismo hispanoamericano, el republicanismo cívico-humanista y el socialismo, teniendo como filosofía de gobierno la búsqueda del socialismo del siglo XXI. El presidente Chávez también afirmó compartir ideas trotskistas como la revolución permanente e ideas gramscianas. Una de las primeras transformaciones que tuvo la llegada de las ideologías de Hugo Chávez a Venezuela se vieron reflejadas en la aprobación mediante referéndum de la Constitución de 1999, que, entre otras cosas, cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela. Con un Hugo Chávez que defendía la tenencia de la tierra para los pequeños campesinos, se empezó a hablar entonces en Venezuela de tierras y hombres libres y de horror a la oligarquía. Con la concepción que tenía Chávez sobre el socialismo del siglo XXI, se determinó entonces que en Venezuela se aceptaría la propiedad privada, siempre y cuando ésta no fuese degeneradora y promulgadora de la acumulación egoísta. Además, en los planes de gobierno se empiezan a promover distintos tipos de propiedad y se dice que la nueva economía socialista se debe construir exclusivamente sobre la base de un amplio sustento público, social y colectivo de la propiedad sobre los medios de producción y generar relaciones de producción e intercambio complementarias y solidarias para el pueblo. También, dentro de las políticas públicas del presidente Chávez, se promovió la creación de comunas socialistas con un sistema económico comunal, el apoyo al control obrero por medio de la autogestión obrera y la cogestión, práctica en la cual los empleados tienen un papel fundamental en la dirección y gestión de la empresa, intervención estatal en la economía, desarrollo de programas sociales conocidos como misiones bolivarianas y expropiación de empresas se hicieron presentes en este sistema económico. Los recursos públicos estuvieron focalizados en estas poblaciones marginadas. Era normal que las regalías petroleras, base del gobierno de Hugo Chávez, fuesen destinadas en su mayoría a brindar subsidios a los habitantes de estas comunas. El comandante Chávez desarrolló un proyecto personal de concentración de poder. Sin embargo, este no tuvo los objetivos esperados, dado que se secuestró a la ciudadanía y se comenzó a imponer un nuevo modelo. Se sustituyó la exclusión económica por la exclusión política. Convirtió su popularidad en una nueva forma de autoritarismo. La erradicación de la corrupción se convirtió en la más importante promesa y objetivo político, así como la principal estrategia de desarrollo de Venezuela. A pesar de esto, la corrupción se hizo endémica, en parte gracias a las políticas que estimulaban, dado que los funcionarios del gobierno no tenían que rendir cuentas a nadie debido al enorme papel del Estado. Chávez aseguró que la división de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, contrario a lo que pensaba el francés Montesquieu, sí debilitaba al Estado, por lo cual decidió que era el tiempo propicio para que todos los poderes trabajasen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular que se estaba formando en Venezuela. En el preámbulo de la Constitución venezolana, entre los valores que debe consolidar el Estado, se consagra el bien de una adecuada creación y prestación ininterrumpida de los servicios públicos. Se declara que estos son responsabilidad del Estado y éste debe garantizar la adecuada prestación de dichos servicios. Generalmente, los servicios públicos en Venezuela son ejercidos por un organismo, pero también pueden hacerlo los particulares, bajo la autorización, control, vigilancia y fiscalización del Estado, con sujeción al ordenamiento jurídico permanente. Sin embargo, se prohíbe la privatización de los bienes y servicios públicos de salud y petróleos en Venezuela. El modelo económico de desarrollo de Hugo Chávez hace referencia a un conjunto de medidas que adoptó la administración entre 1999 y 2012, con especial énfasis desde el 2007, cuando se estatizaron un conjunto de empresas. El gobierno optó de forma clara por aumentar su papel no solamente como regulador de la actividad económica, sino también como propietario de los medios de producción.
Desde comienzos del 2003, el gobierno acordó fortalecer el rol del Estado en la distribución de alimentos mediante la creación de un masivo y costoso programa denominado PDVDAL. A partir de allí, el gobierno da el salto hacia una economía con una presencia determinante del Estado en áreas claves de la actividad económica. El modelo de desarrollo planteado estaba vinculado a un sistema productivo diversificado, competitivo e inclusive abierto hacia algunos mercados internacionales, basado en la iniciativa privada y con presencia del Estado en industrias estratégicas, pero con apertura a la inversión privada, donde la productividad y la eficiencia deben ser la base de la rentabilidad empresaria. Para Chávez, la nación debe ser totalmente independiente. Según él, la globalización ratifica la vigencia del pensamiento antiimperialista y considera que debido a ello su país debe mantener una postura clara frente a la soberanía, la independencia y la autodeterminación nacional. Por otro lado, considera que la nación debe estar integrada por todos los ciudadanos venezolanos, a excepción de la oligarquía del país, que venían siendo los ciudadanos seguidores de la derecha. Esto ya que él afirmaba que la derecha venezolana era arrodillada al imperio yanqui. Su concepción de nación hace énfasis en dignificar a las clases marginadas y a los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes durante su periodo de mandato se vuelven vitales para el desarrollo de sus programas de gobierno.